Dentro de la unidad de prevención tenemos una parte que es la docencia y acogemos a residentes de enfermería familiar y comunitaria que están haciendo la residencia en el territorio, y la unidad de prevención es uno de sus rotatorios. Ves mucho como la relación que hay entre un centro de salud, bueno, pues donde trabajo yo, a los compañeros que también se encargan de la promoción y la prevención, al igual simplemente que más centrado en los trabajadores. Pasan unos días con nosotros y les formamos en los diferentes ámbitos de prevención, desde prevención de riesgo biológico, les formamos en lo que consiste la vigilancia de la salud, sobre vacunación en personal sanitario, medidas preventivas para los riesgos en su puesto de trabajo, no solo el riesgo biológico, también otro tipo de riesgo como los riesgos ergonómicos, químicos. Sí que aporta mucho esta rotación. Nosotros al final en familiar y comunitaria cuidamos mucho a la población general, y aquí desde VP hacen el cuidado a los profesionales, en este caso desde Metropolitana Sur. Y ahí te das cuenta de que no estamos solos, de que siempre hay una preocupación por nuestra salud. Me transmitieron muchos conocimientos nuevos, sobre todo me sirvió muchísimo por todo el tema de las ITs, las bajas laborales, que es verdad que en el centro de salud estamos acostumbrados a hacerlas también los enfermeros, pero hay ciertos puntos que bueno, se nos escapan un poco de nuestras funciones y es una de las cosas que más útiles y curiosas también a nivel personal me han resultado de todo lo que me aportó la VP. La idea de esta formación es de que ellos, bueno, a nivel profesional, dentro de su formación de su especialidad, adquieran estos conceptos, pero también de que lo lleven a su centro, ya que vienen de la mayoría de centros de equipos de atención primaria de todo el territorio, de tal forma que se forman en prevención y luego llevan esta prevención a sus centros.